En este video te daré unos detalles que quizá no conocías para conseguir que tu combustible almacenado dure mucho más de lo que duraría si lo guardaras así como lo compraste. A la vez, si conoces algún dato que puedas aportar en los comentarios, será muy apreciado por todos, ya que considero que a esto lo hacemos entre todos. Hay 5 tipos de combustibles principales para almacenar. No estoy diciendo que no haya más, me refiero a los principales. Y estos son: 1. La leña. 2. Gasolina, benzina o nafta según el país. 3. El combustible diésel. 4. Querosén. Y 5. El gas propano. En este video solo me extenderé sobre el combustible diésel y naftas o gasolina o benzina, como se le llame en cada lugar, ya que considero que es mejor tratar cada tema en videos diferentes a fin de dar toda la información que se pueda. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que el combustible, al ser un producto refinado, tiene una vida útil limitada. De hecho, si se mantiene el combustible demasiado tiempo, en algún punto el combustible se degradará hasta el punto de que ya no podrá producir la combustión necesaria para alimentar a nuestros automóviles, camiones, generadores y otros equipos similares. El gasoil o diésel es uno de los primeros subproductos de la quema del crudo y como tal es muy estable y su estabilidad significa que durará más tiempo. Pero nada tiene que ver el gasoil que nos venden en estos días con el gasoil de hace unos años, el cual podía durar unas cuantas primaveras. El gasoil moderno tiene una composición que hará que no pase de los 6 meses al año en buen estado. Los principales enemigos del almacenamiento de combustible diésel son las algas y el agua. Todos los combustibles son algo higroscópicos, lo que significa que atraen moléculas de agua. Esta agua no solo se mezcla con el combustible, sino que también proporciona un hogar para las algas, que viven muy bien dentro de un tanque de diésel. Debes considerar que tanto el agua como las algas causan estragos en los filtros y reguladores de combustible diésel, ensuciándolos hasta el punto donde el motor morirá. Un consejo que te doy para mantener tu combustible diésel libre de agua es que cada recipiente o tanque que tengas lo llenes. Esto significará que no habrá espacio aéreo para promover la condensación dentro del tanque, lo que agrega agua al combustible. El agua a su vez proporciona un hábitat para las algas. Por lo tanto, cada recipiente lleno. Si te estás preguntando si el gasoil puede ser explosivo estando almacenado, te comento que el diésel es un líquido estable a temperaturas exteriores normales. Mientras lo almacenes de manera correcta, la cual te mostraré en el final del video, no tendrás problemas. Pero debes saber que la temperatura donde empieza a vaporizarse el gasoil es de 52 a 96 grados. Está de más decir que cualquier fuente de ignición debe estar lo más alejado posible del combustible. Microbios, levaduras, incluso hongos son capaces de vivir y alimentarse en el gasoil. En total, cerca de 30 especies capaces de vivir y criar en el diésel. Los filamentos que recuerdan a algún tipo de alga son en realidad agrupaciones de estos microorganismos que se depositan en el fondo del depósito y que finalmente, al ser aspirados, acabarán por obstruir filtros e inyectores y desde ya acabando con la vida útil del combustible. Estos diminutos seres capaces de crear grandes problemas aparecen debido a una mala calidad del combustible repostado y a la presencia de agua dulce procedente de la condensación en el mismo depósito o proveniente también del mismo gasoil repostado. El agua es más pesada que el gasoil y por esta razón se encontrará en la parte inferior de cualquier depósito, incluido el lugar donde cargas el tanque. Estos microbios y organismos viven realmente en el agua del depósito y se alimentan en la capa que separa el agua del diésel. El calor acelera su proliferación y los cambios de temperatura ayudan a la formación de condensación. Y ahora al grano, ¿cómo haces para que el combustible almacenado dure años cuando sabes que, por ejemplo, el gasoil dura meses? La mejor opción para alargar la vida útil a tus combustibles es el estabilizador de combustibles. Estos productos estabilizantes se hacen para muchas empresas diferentes, pero trabajan de igual manera. Evitan la oxidación, contaminación del combustible y el olor desagradable. También ayuda a que el combustible se queme de mejor forma.
También es necesario que sepas que el estabilizador de combustible es altamente beneficioso si se usa según las instrucciones del envase, pero no duran para siempre. La mayoría de los productos estabilizadores trabajan por solo 12 a 15 meses y no mejoran el combustible que ya se ha oxidado o contaminado con agua. Tan pronto vayas a almacenar, tu primer paso debe ser tratar el combustible con el estabilizador de alguna empresa confiable. Solo siguen las instrucciones que encuentres en el recipiente y podrás alargar por años la vida útil del gasoil o nafta. Pero en promedio el estabilizador mejora la vida útil de un combustible alrededor de 5 veces. Se extiende la vida útil de la gasolina o gasoil de 3 meses a alrededor de 15 meses. Esto es similar a tener agua a mano en una emergencia. Tener un suministro de combustible en contenedores que protejan ese líquido y que sean fáciles de transportar es importante. ¿Podrías almacenar combustibles en tanques de 1000 litros enterrados bajo tierra? Por supuesto. Hay varios tipos de contenedores de combustible, pero para la gasolina o nafta, el estilo más común es de plástico y de color rojo, con un pico incorporado. Los recipientes del querosén son azules, el de diésel siempre es amarillo, y es importante seguir esta útil convención de colores para que no viertas accidentalmente gasolina común en un calentador que lleva querosén y evitar de esta manera una explosión. No olvides la importancia de rotar tu combustible. Me refiero a que si guardaste, supongamos, 100 litros de nafta o gasolina hace un año, es hora de usarla en tu vehículo y almacenar otros 100 litros nuevos para tener una reserva fresca. A esto se le llama rotación y es aplicable también a los alimentos que hayas almacenado, aunque muchos de esos alimentos duran décadas y no necesitan rotación. Todo combustible debe estar almacenado en un lugar fresco y seco, que esté alejado de la luz solar directa, que esté bien ventilado para evitar acumulaciones de humo o vapor. El calor y la luz solar hacen que el combustible se evapore, así que debes asegurarte de mantenerlo cerca de la temperatura ambiente. Del mismo modo, si hay demasiada humedad en el aire, esta humedad puede filtrarse en el combustible y dejarlo ineficaz. Tampoco guardes tu combustible dentro de tu casa. Para esto es recomendable construir un habitáculo o un refugio a unos metros de tu vivienda. El mayor riesgo en el almacenaje de gasolina proviene de los vapores que produce. Estos vapores están muy concentrados y se propagan varios metros alrededor del recipiente. Si este está averiado y el vapor de gasolina entra en contacto con alguna fuente de ignición, la explosión está asegurada. No ocurre lo mismo con el gasoil, que recuerden, necesita de 52 a 96 grados para comenzar a vaporizarse. La gasolina, en cambio, solo necesita 40 a 45 grados. Y aquí entra en escena un elemento de seguridad muy importante, los recipientes. Si almacenas la gasolina en bidones de plástico comunes, estarás desperdiciando tu dinero, pero lo más grave es que te expones a explosiones que podrían causar un desastre. Los bidones de plástico, en su gran mayoría, se cargan de corriente estática, más aún si este está en movimiento, sea porque lo llevas en tu vehículo o sea porque sacudes el envase. Hay ciertos bidones de plástico que se usan para transportar gasolina. Estos tienen un tratamiento UV y hasta una pequeña válvula de escape para cuando se junta presión a causa de la gasolina vaporizada, pero el envase sigue siendo de plástico y con el tiempo se deterioran. Existen en el mercado recipientes de chapa y de plástico aprobados para el almacenaje de combustibles. Estos tienen algunas cualidades básicas de diseño en común. Tienen una tapa con resorte que cierra el pico cuando éste se suelta, ejerce cierta tensión que obliga a la tapa a cerrarse, proporcionando un cierre hermético, por lo que los vapores de gasolina no tienen fugas. La tensión del resorte está diseñada para permitir que al crearse presión dentro del recipiente por causa del vapor y esta presión comienza a ser excesiva, se desactive, permitiendo la fuga de presión. Este diseño evita que el envase pueda explotar debido al calor extremo excesivo. Lo más importante es que debes tener en cuenta que los envases deben ser aprobados para el almacenaje. Jamás transportes gasolina o nafta en el maletero o baúl de tu vehículo. Jamás almacenes en recipientes de vidrio. Los recipientes con gasolina deben estar por lo menos a 15 metros de llaves eléctricas y otras fuentes que produzcan chispas o fuego. Si los envases están sobre piso de cemento, deberás colocar abajo unas maderas como base. Tal cual viste con el gasoil, también es con la gasolina. Le agregas el estabilizador al recipiente, lo mezclas y ahí lo dejas un año. Si no usaste el combustible en ese periodo de tiempo, le vuelves a agregar el estabilizante y así por años. Para ir cerrando el tema, pienso que el combustible no puede ser una necesidad de supervivencia tan grande como lo es la comida y el agua, pero que aún puede significar la diferencia entre la vida y la muerte en el escenario correcto.
Si bien la mayoría de todos los combustibles ahorrados son perecederos, las técnicas adecuadas de almacenamiento de combustible pueden ayudar a extender la vida de esos combustibles tanto como sea posible y garantizar que tengas combustible disponible cuando ocurra algún desastre. Te presento a uno de los mejores artesanos del cuero de este lado del planeta. Dejaré el link de su Facebook en la descripción de este video para que te contactes con él. Es un gran amigo al cual conozco desde hace mucho tiempo. Cintos, carteras, estuches y todo lo que pueda hacerse en cuero en las mejores manos.